Edom, una ciudad pequeña pero con grandes pecados. Es lo que habla el libro de Abdías. Hoy continuamos con el estudio de la primera parte del versículo 1 al 16, la venganza de Dios sobre Esaú. En Jeremías capítulo 49, versículo 7 al 22, el profeta ya había anunciado o profetizado la caída de Edom, quienes eran los descendientes de Esaú. Particularmente el versículo 10 dice de esta manera: Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Es más, hay aquí en el libro de Abdías algunas citas de esta profecía. El versículo 1 de Abdías, capítulo 1, versículo 1 comienza diciendo: visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Aquí el término pregón, es decir, rumor o mensajero o mensaje que Abdías oyó, era que Dios vengaría a Israel y destruiría a Edom. Pero nos preguntamos, ¿por qué? Por sus pecados. Pero ¿cuáles fueron esos pecados? Bueno, un gran escritor y pastor como Warren Wiersbe encuentra 7 pecados en Edom, los cuales están muy estrechamente relacionados con aquellos 7 pecados que Dios aborrece, mencionadas en Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. En esta ocasión veremos los 3 primeros pecados. El primer pecado es la soberbia, versículo 2 al 4. Dice el texto bíblico: He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Edom era una nación pequeña, dice el versículo 2, pero se jactaba de grandes logros. El versículo 3 dice: la soberbia en tu corazón te ha engañado. En realidad, Edom estaba construida sobre las rocas. El versículo 3 dice: las hendiduras de las peñas. Es una mención a la ciudad Petra, que en los tiempos de Abdías se llamaba Sela. La principal ciudad de Edom, Petra, estaba construida en las montañas y su muralla parecía invencible. El versículo 3, la última parte, dice: ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? El pueblo literalmente puso su nido en la altura de las rocas. El versículo 4 lo menciona. Ahora, note algo. Esta descripción de Edom se asemeja mucho a aquel ser de luz que se rebeló contra el soberano, Satanás, y terminó siendo derribado. Isaías 14, versículo 12 al 15 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Notó bien? Esta descripción de la caída de Satanás se asemeja mucho a la caída de Edom. El primer pecado de Edom, los descendientes de Esaú, fue la soberbia, el cual les hizo pensar que no necesitaban de un Dios que les gobierne. Les hizo creer que nadie les derribaría. Les hizo tener confianza en su propia capacidad y habilidad, de modo que vivían una falsa seguridad. Sin embargo, Dios los destruiría por su soberbia. El versículo 4 de Abdías, la última parte, dice: de ahí te derribaré, dice Jehová. Proverbios capítulo 6, versículo 16-17 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y empieza: los ojos altivos. Sí, la soberbia, estimado, nos da una falsa seguridad. Nos hace confiar en nuestros propios talentos, habilidades, conocimiento y capacidad, y no en el poder de Dios. Nos hace creer que somos invencibles. Incluso pensamos que hacemos cosas mejores sin Dios y que nos va bien sin Dios en nuestra vida, burlándonos así de Él. ¿Sabe? La soberbia es la madre de los demás pecados. Santiago 4, versículo 6 dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. No obstante, el orgullo siempre nos lleva a la caída, derrota y el fracaso. El segundo pecado es la alianza. Versículos 5 al 9. Vamos a dar lectura. El versículo 5 y 6 dice: si ladrones vinieren a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Los términos que aquí se lee como ladrones, robadores, vendimiadores, se refiere a los enemigos que aniquilarían a todo el pueblo de Edom. Saquearían cada rincón, se llevarían hasta lo último de los tesoros de Edom, no dejarían nada. El versículo 7 continúa diciendo: todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Tus aliados que estaban en paz contigo, dice el texto, en lugar de compartir la carga de sus hermanos en Israel, los edomitas se aliaron con las naciones circunvecinas para oprimir a Jerusalén. Es como cuando ves a un vecino que ladrones le están golpeando y tú corres, pero no para ayudar o socorrer, sino para unirte al enemigo. ¡Qué terrible! El segundo pecado de Edom
fue la alianza. Es decir, que Edom se había aliado con sus enemigos mientras los destruían a los judíos antes de ayudar a sus hermanos. Edom maquinó en su corazón pensamientos inicuos. Dice Proverbios 16, capítulo 6, versículo 18, dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Edom aprovechó la situación de Israel para unirse al enemigo y vengarse de él. Por aliarse al invasor, Edom no quedaría libre de castigo. Versículo 7, la última parte hasta el versículo 9 dice, los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron un lazo debajo de ti. No hay alianza, no hay en ellos entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Ser cómplice de un pecado es terrible. Si bien no lo cometemos, nos hacemos partícipes de ellos. Aliarse para hacer algún mal es un pecado que no quedará sin castigo. Esto es un corazón que maquina pensamientos inicuos y es algo inconcebible. Cuando nos aliamos con alguien para hacer maldad a otra persona, Dios se vuelve nuestro oponente. Romanos capítulo 12, versículo 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El tercer pecado que vemos en los versículos 10 y 11 es la violencia. El versículo 10 continúa diciendo, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños estaban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. El versículo 10 empieza diciendo, por tu injuria. Esa palabra literalmente es violencia. Los edomitas ayudaron a destruir a Jerusalén. ¿Cómo? Bueno, no hicieron nada para impedirlo. Antes bien, alentaron a los que hacían el daño. El versículo 11 lo dice así. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Mientras el invasor destruía y cautivaba a Jerusalén, Edom se burlaba, los animaba, dice que echaba suertes, se burlaban, se reían, los animaban a los enemigos. Ellos rehusaron ponerse del lado de los judíos. Al contrario, dice el texto bíblico versículo 11, tú eras como uno de ellos. Esto nos recuerda a aquella parábola que el Señor Jesús contó de un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, y cuando unos ladrones lo golpearon, lo saquearon, lo despojaron todo, dice que el primero que pasó fue un sacerdote, pasó de largo. El segundo fue un levita, de la misma manera, pero ahí hubo alguien que tuvo misericordia y fue el buen samaritano.
Este no era un judío netamente como lo era el sacerdote y el levita. El samaritano era alguien odiado, pero en ese momento, al ver a su prójimo herido, maltratado y despojado, su corazón se movió a misericordia. Pero así no lo hicieron el pueblo de Edom. El tercer pecado de Edom fue la violencia. Antes de ayudar y proteger a sus hermanos judíos, israelitas, ellos ayudaron a destruir a Jerusalén. No hicieron nada para impedirlo. Al contrario, los animaron y se pusieron de parte del enemigo. Ahí se ve otro pecado que Dios aborrece. Proverbios 6:17, las manos derramadoras de sangre inocente. Tal vez, amigo, amiga, tal vez no levantemos la mano para dañar a otro, pero al observar sin hacer algo o nada, participamos del crimen o incluso lo hacemos cuando nos alegramos al ver que cuando nuestro prójimo cae y fracasa. La violencia también es con palabras que lastiman u ofenden. Algo más, somos violentos al dar un trato mal al prójimo. Esto no debe ser así. El creyente debe ser amable, bondadoso en todo tiempo y con toda persona, aunque la otra persona no lo sea con nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 17, en la Nueva Traducción Viviente lo dice así: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hasta aquí, amigo, amiga, con la primera parte de la profecía de Abdías. Continuaremos en nuestro próximo video con los 4 pecados restantes de Edom. Así que les esperamos en nuestro próximo estudio.